Bendiciones a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y amigos de la verdad presente. Bienvenidos a este nuevo día. Nos encontramos ya en un segundo día de la semana y quisiéramos comenzar un nuevo estudio, una nueva lección para el día de hoy. Ahí en donde ustedes están, acompáñenos, vamos a orar, vamos a comunicarnos con nuestro Creador y que Él sea quien nos dirija en este día. Padre eterno, grande es su nombre, y en esta mañana, Señor, le pedimos su ayuda y que tenga un significado en nuestras vidas al escuchar su palabra, Señor, y que usted nos hable a través de su maravilloso libro. Queremos comenzar este estudio, pero sin antes pedirle, Señor, su dirección, que usted nos pueda acompañar, que usted pueda, Señor, ayudar a cada uno de sus hijos en este tiempo, y que usted sea nuestro único director, que en cada uno de nosotros, Señor, se haga su voluntad. Le pedimos en súplica en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a comenzar este estudio el día de hoy. Y para el día de hoy tenemos ¿hacia dónde nos dirigimos? Más que un título, es una pregunta: ¿hacia dónde nos dirigimos? Quisiéramos buscar en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2 y el verso 9. Les invito a buscar en sus Biblias Primera de Pedro, capítulo 2 y el verso 9. Vamos a lecturar en esta mañana el verso 9 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol menciona la calidad de pueblo que representaría para este tiempo o para todos los tiempos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que a través de la historia ha sido bendecido, ha sido sacado de la esclavitud para llevarlo a una vida mejor. Entonces, vamos a leer el testimonio que se encuentra en Fundamentos de la Educación Cristiana en la página 505 y dice lo siguiente: era el propósito del Señor hacer de esta nación de esclavos un pueblo que revelara su carácter a las naciones idólatras del mundo. Era el propósito del Señor hacer de esta nación de esclavos un pueblo que revelara su carácter. Lo consiguió con muchos de los patriarcas y profetas en su tiempo. Tal es el caso de José, de Moisés, quienes pudieron alcanzar pues un alto grado de hombres llenos de fe, hombres de una capacidad intelectual en la que se podría mencionar cómo Dios les pudo bendecir para que dirigieran a un pueblo. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos pues que el propósito del Señor era que su pueblo representara el carácter sagrado que Él tiene. Entonces dice también consejos para los maestros, padres y alumnos en la página 305. Hoy también es el propósito de Dios manifestar por su pueblo los principios del reino. También es el propósito de Dios manifestar por su pueblo los principios del reino, a fin de que en su vida y carácter se revelaren estos principios. Él desea separarlos de las costumbres, hábitos y prácticas del mundo. Dios quiere separarlos a este pueblo escogido, separarlos del mundo para que sean pues un pueblo completamente distinto a lo que se puede ver en este tiempo. ¿A dónde nos dirigimos? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida que tenemos? ¿Qué ideal queremos alcanzar? La Biblia nos menciona. El Señor quiere que seamos un pueblo distinguido, un pueblo
que se conozca un pueblo que represente su verdadero nombre, el nombre de Jehová de los ejércitos, el cual ha peleado las batallas por cada uno de nosotros. Tenemos una pregunta. ¿Cuál es el propósito de Dios para su pueblo hoy? ¿Cuál es el propósito para su pueblo en estos tiempos? Vamos a responder. El propósito para su pueblo es ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Eso es lo que quiere el Señor que sea. ¿Cuál es el propósito de Dios para su pueblo en este tiempo? Ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pero también tenemos una pregunta más. ¿Y cómo se compara con su propósito para Israel hace muchos años? ¿Y cómo se compara? Manifestar por su pueblo los principios del reino. Manifestar por su pueblo los principios del reino. Eso es lo que se compara. Manifestar por su pueblo esos principios del reino que los llevará en algún momento a estar seguros donde no habrá maldad, donde no habrá ya llanto, ni tristeza, ni ninguna parte de dolor. Entonces, queridos hermanos y amigos, también tenemos el libro de Éxodo capítulo 6, del 6 al 9. Éxodo capítulo 6, del 6 al 9. Les invito a buscar ahí en sus Biblias el libro de Éxodo capítulo 6, del 6 al 9. Entonces la palabra dice lo siguiente. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y yo os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y yo os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y yo os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de dura servidumbre. Estar en esa estadía en Egipto les había hecho hombres ya de dura cerviz. Les había hecho hombres incapaces de poder dirigirse a un Dios vivo y obedecerle en todo lo que Él mandase. Se llegaron a un momento muy difícil de la historia en criticar a Moisés, en echarle la culpa a Moisés, pero aún así Moisés no cedió a la tentación de desesperarse y echar todo al olvido, más bien siguió avanzando a través del poder de nuestro Señor para su época. Entonces tenemos el testimonio que nos dice algo interesante, que se encuentra en Patriarcas y Profetas en la página 266. Los hebreos habían esperado obtener su libertad sin ninguna prueba especial de su fe, sin penurias, sin sufrimientos verdaderos, pero aún no estaban preparados para la liberación. Tenían poca fe en Dios y no querían soportar con paciencia sus aflicciones hasta que Él creyera conveniente obrar por ellos. Muchos se conformaban con permanecer en la servidumbre antes que enfrentaran las dificultades que acompañarían el traslado a una tierra extraña, y los hábitos de algunos habían hecho tan parecidos a los de los egipcios que preferían vivir en Egipto. Pueden notar ustedes que este pueblo ya se había acostumbrado a vivir allá en ese país, en esa nación extraña, y que se habían acostumbrado a vivir de acuerdo a sus ideales, a sus costumbres. Pero Dios veía a un pueblo que
si fuese sacado de ese lugar, sería educado en el desierto y nuevamente volvería a ser un pueblo completamente distinto al pueblo que los tenía como esclavos. Entonces, tenemos una pregunta. Cuando pidieron ayuda por primera vez, ¿estaba preparado Israel para la liberación de Dios? Cuando ellos pedían esa ayuda, la pregunta es si estaban preparados para la liberación. Como ustedes pueden ver, la Biblia menciona que ellos eran de dura cerviz. Y el Espíritu de Profecía menciona que se habían ya conformado con esa esclavitud que tenían y prácticamente ya no querían obedecer el mandato divino. Se habían cansado de ser esclavos al punto también que ya no querían obedecer la orden de Dios que les iba a sacar de esa esclavitud. Entonces, tenemos como respuesta, no estaban preparados. No estaban preparados cuando se les iba a dar la orden de salir. Pero Dios es tan misericordioso que les educó en el desierto y de alguna manera ellos tuvieron un cambio. Tuvieron un cambio y confiaron en Dios. Pero la historia nos relata que ellos siempre pecaban, siempre desconfiaban. Y el Señor, por esa desobediencia, por esa dureza de corazón, no les hizo que pudieran entrar a la Canaán que les había prometido. Entraron sus hijos y fue muy triste esa situación que ellos atravesaron. Tenemos Proverbios capítulo 1 del 24 al 33. Proverbios en el capítulo 1 del 24 al 33. Vamos a lecturar y dice lo siguiente. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Y quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. El Señor menciona las siguientes palabras. Palabras de reprensión, palabras que les estaba amonestando cuál sería la situación si ellos no obedeciesen. Ellos se habían centrado en una idea contraria a lo que Dios les había mandado a través de Moisés. Dice el testimonio que se encuentra en la Riven Herald, 21 de octubre de 1890. No permita que el Señor, que la historia de los hijos de Israel, al apartarse de Dios, al rehusarse a andar en la luz, al rehusarse a confesar sus pecados de incredulidad y rechazar sus mensajes, sea la experiencia del pueblo que pretenda creer la verdad para este tiempo. Porque si ellos actúan como lo hicieron los hijos de Israel ante las advertencias y admoniciones, el mismo resultado que vino sobre los hijos de Israel vendrá en estos últimos días. No permita, dice el testimonio, que el Señor, que la historia de los hijos de Israel, al apartarse de Dios, al rehusarse a andar en la luz o a confesar de sus pecados de incredulidad y rechazar sus mensajes, sea la experiencia del pueblo. El Señor no quiere que vivamos la misma experiencia que ellos habían vivido alejándose del Señor. Él quiere que seamos distintos y que buscamos la paz con el Señor y nos dejemos guiar por ese gran poder que viene de lo alto. Dice la pregunta, ¿cómo responden muchos al llamado de Dios hoy en día?
rehúsan andar en la luz y rehúsan confesar sus pecados. Rehúsan andar en la luz y rehúsan a confesar sus pecados. Eso es lo que hoy en día muchos tienen como barrera y no pueden alcanzar. Es porque rehúsan andar en la luz, rehúsan confesar sus pecados. Se sienten tan dignos de poder estar frente a Dios y que no confiesan sus delitos, pecados cometidos. Mis queridos hermanos y amigos, tenemos también 1 Samuel capítulo 3, el verso 10. 1 Samuel en el capítulo 3 y vamos a leer el verso 10. En 1 Samuel, el capítulo 3 y el verso 10. Dice lo siguiente: y vino Jehová, se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla porque tu siervo oye. Es como decir que en algún momento lo que dijo el profeta Isaías también lo estaba mencionando Samuel. Heme aquí, envíame a mí, podríamos decir. Samuel dijo: habla porque tu siervo oye. Vamos a buscar el libro de Isaías capítulo 25 y el verso 1. El libro de Isaías capítulo 25 y vamos a leer el verso 1. Dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. El Señor menciona que Dios ha hecho maravillas y su poder es tan grande, su poder es maravilloso. Hermanos queridos, nos encontramos en una situación donde tenemos que elegir, donde tenemos que planificar y saber a dónde vamos a escapar, a dónde vamos a refugiarnos, porque el mal nos arrastra y posiblemente estemos sumidos a ese peligro. Entonces dice la pregunta: en vez de esta actitud, ¿qué debería caracterizar nuestra actitud? En vez de esta actitud, ¿cuál actitud? Una actitud negativa. ¿Qué debería caracterizar nuestra actitud? Vamos a la respuesta. Hable Jehová, porque tu siervo oye. Hable Jehová, porque tu siervo oye. Eso es lo que podemos nosotros responder al llamado de Dios, es hacer lo que en algún momento el profeta Samuel hizo, responder con tanta reverencia al Señor y decirle que diga lo que tiene que hacer. Eso es lo que queremos decir nosotros, mis queridos hermanos y amigos. En esta mañana, ¿hacia dónde nos dirigimos? Únicamente que nuestra dirección debería ser el cielo. Pero si no estamos viendo ese cielo, de alguna manera estaremos viendo este mundo que va a tener su fin. Que Dios bendiga este estudio, que Dios bendiga su vida, su caminar de cada momento y que nos acompañe en este tiempo que estamos viviendo. Bendiciones, un abrazo a cada uno, nos vemos en un próximo video el día de mañana.